La revolución industrial transformó nuestra forma de vivir y nuestra forma de luchar. Hubo mentes brillantes que aplicaron los principios de la industrialización al tema de la guerra. Y las consecuencias se hicieron notar más allá del campo de batalla. Por ejemplo, sin la guerra no tendríamos la humilde lata de alubias. En 1809, los franceses encontraron una forma de conservar la comida y alimentar a sus tropas en botes de cristal sellados. Para no ser menos que los franceses en comida envasada, en 1810 un inventor inglés, Peter Durand, patentó la lata de conservas. La comida enlatada había llegado. Lamentablemente, habría que esperar otros 50 años antes de que alguien inventara el abrelatas. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? Maquinaria de guerra. Hasta la revolución industrial, las batallas, por lo general, se habían ganado o perdido según el grado de entrenamiento y disciplina de los soldados. ¡Alto! ¡Preparados! ¡Carguen! ¡Ahora! ¡Disparen! ¡Preparados para avanzar! ¡Avancen! Después de casi 10 años de luchar, franceses e ingleses estaban bastante igualados y estancados. Para ganar, Inglaterra necesitaba nuevas tácticas y nueva tecnología. Era el momento de cambiar. En 1800 se formó un cuerpo experimental de fusileros. Así fue como salieron los abrigos rojos y entraron los chaquetas verdes. Los fusileros fueron el primer regimiento de la Armada inglesa en vestir de verde como camuflaje. Utilizando el terreno como escondite, esta banda selecta de perspicaces tiradores luchó en pequeños grupos por delante del avance principal para cubrir movimientos o proteger una retirada. Pero el camuflaje no era su única innovación. A cada fusilero se le enseñaba a utilizar su iniciativa. Aquí, bien, fuego a discreción. Por ejemplo, hay un francés ahí disparando contra nosotros al azar. Si echamos una mirada a través del árbol y le encontramos, seguramente nos volará la cabeza. Vamos a probar un truco. Cojo mi bayoneta, la junto con el fusil, cojo mi pan, mi ración diaria y lo clavo en la bayoneta. Y con mi sombrero puesto se parece bastante a mí. Sujeto esto aquí arriba e intento atraer el disparo del francés. Creyendo que me ha dado, le cogemos con la guardia baja. Y de ahí viene la frase, usa la cabeza. Esta táctica no llegó a imponerse, pero el uso del camuflaje y de la iniciativa sí lo hicieron. Hoy son fundamentales en la guerra moderna. Y los fusileros siguen formando parte de la Armada inglesa como los chaquetas verdes reales. Luchando individualmente o en grupos reducidos, los fusileros necesitaban un arma más precisa, y es esta, el fusil Baker, hecho en Whitechapel, Londres, por un tipo llamado Ezekiel Baker. Es bastante parecido al mosquete de cañón liso, un poco más pequeño, algo más ligero. Se tarda más en cargarlo, pero hay una diferencia muy crucial. Inspirado por la revolución y la industria, Baker grabó estrías en el interior del cañón de su escopeta. Las estrías provocan que la bala rote, un efecto conocido como rifling. El rifling es parecido a lanzar una pelota de rugby. Si yo solo lanzo la pelota de rugby, no va a llegar muy lejos, tampoco irá muy recta. Pero si le das un giro como este, llega más lejos y más recto. Esto es porque la rotación estabiliza el vuelo de la pelota. Cuanto más rápido es el giro, más estable es la pelota. Con la ayuda de las Royal Armouries de Leeds, voy a poner a prueba el rifling, usando una copia del blanco de Ezekiel Baker de 1804. Mark Murray Flatter es el conservador de las Royal Armouries. Lo que vamos a intentar hacer aquí es disparar a este blanco con este mosquete. El mosquete patentado en la India. De cañón liso, sí. Totalmente.
Y después de esto vamos a cambiar el blanco y a disparar 5 tiros al nuevo blanco con el fusil Baker. Una vez hecho esto, entonces podemos comparar ambos blancos. Y con un poco de suerte demostraremos que el fusil Baker es mucho más preciso que el mosquete de cañón liso. ¿Con un poco de suerte? Para dar en el blanco, ¿a dónde cree exactamente que debería apuntar? ¿Puedo sugerir el centro? De hecho, en este caso, en sus calzoncillos. De acuerdo. Bueno, pongámonos los cascos. Bien. Me voy a quitar de en medio. Me pongo cómodo. A la izquierda está el mosquete. A la derecha el rifle. Es el momento de comparar los resultados del mosquete y del rifle. Aquí está el blanco disparado con el cañón liso. El conjunto no está mal. Aquí están los 5 tiros. 1, 2, 3, 4, 5. Este está a unos 50 centímetros. ¿Está bien? ¿De aquí a aquí? Sí. Sí, sí. ¿Y si miramos el fusil? Están mucho mejor agrupados, ¿no? 3 aquí en el ombligo y 2 aquí abajo. De modo que hay 5 muy juntos. Es una mejora importante. Mucho mejor. Y pienso que lo demuestra. La tecnología se adueña del campo de batalla. Es muy importante. Totalmente correcto. Y no solo eso, sino que al mejorar la tecnología, el fusil Baker era en definitiva técnicamente más avanzado y requería que los soldados que lo utilizaban estuvieran mejor preparados. Entonces, con mejor tecnología, tácticas más científicas, esto era el principio del ejército moderno. Estoy de acuerdo con usted totalmente. El fusil Baker fue el heraldo de una nueva era de precisión en la guerra, y hoy todas las armas pequeñas están rifleadas. Pero en 1804 todavía estaban hechas a mano por hábiles artesanos. La victoria sería para el país que pudiera hacer armas de precisión en cantidades muy grandes. Resolver este problema sería una larga y compleja saga. Una saga que empezó en el campo de batalla, pero en alta mar. El HMS Victory era una de las máquinas de guerra más grandes y de mayor éxito de su época. Totalmente erizado de cañones, 104 en total. Pero todo ese terrible poder no era nada sin estos bloques de polea. Por extraño que pueda parecer, este sencillo aparato fue la clave para uno de los más importantes avances de la historia. Los bloques de polea se usan para mover velas pesadas o cañones. Hay 768 en el HMS Victory. Y para mantener a la flota operativa, el almirantazgo necesitaba 100.000 cada año, modelados uno a mano. Y eso era un problema que llamó la atención de un ingenioso francés llamado Marc Brunel. Marc Brunel fue el padre de un tal Isambard Kingdom Brunel, presumiblemente el mejor ingeniero de la historia. Pero Marc tampoco era mal ingeniero. Huyó de la Revolución Francesa y trabajaba en Nueva York cuando supo que la Marina necesitaba bloques de polea. Ahí tenía un motivo para venir a Inglaterra y reunirse con su amada inglesa, Sophie Kingdom. Llegó en 1799 y se casó con Sophie el mismo año, lo cual nos lleva a Brunel y a nosotros de vuelta a los bloques. Brunel estaba decidido a resolver el rompecabezas del bloque de polea. Y con un joven y brillante fabricante de herramientas para máquinas llamado Henry Maudslay, diseñó una máquina para hacer cada una de las puertas. Luego, las diferentes partes irían montadas en un bloque de polea. Esta era una forma revolucionaria de hacer un objeto bastante humilde. En 1802, las máquinas de hacer bloques de Brunel fueron instaladas en los astilleros de Portsmouth. He venido aquí para conocer a Alex Barlow, que fue fabricante de bloques hasta 1985. En este edificio, Brunel pondría en marcha un proceso cuyos efectos todavía se notan hoy, no solo en la guerra, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cielos, Alex, qué espacio tan fantástico. Me encantan estas columnas de madera. ¿Y qué hay ahí arriba? Eso es el mecanismo original que dirigía las máquinas para hacer los caparazones de los bloques. ¿Los caparazones? ¿Las cajas? Sí, las cajas. Es increíble que haya sobrevivido. En realidad había 15 máquinas aquí.
¿Todas movidas por correas que salían de esas ruedas? Todas movidas por correas que salían de las máquinas. Es asombroso. Esta es una de las máquinas originales de Brunel, hecha por Henry Maudslay, y era para cortar madera. ¿Esto es un tipo de madera subtropical? Esta hoja está tan bien ajustada que podría cortar 3 milímetros de ese leño sin romperlo. Parece como si todo en conjunto pudiera funcionar ahora mismo. En 1982 todavía estaba funcionando. Vaya. ¿Puedo darle a esto? Uno gira la columna y al mismo tiempo el operador acerca esto. Increíble. Esto consigue una precisión extraordinaria. De eso se trata, ¿no? Brunel y Maudslay hicieron máquinas para serrar, ranurar, tornear y moldear cada parte del bloque. Usando estas máquinas, 10 hombres no cualificados podían hacer el trabajo de más de 100 artesanos expertos. Era más rápido, más barato y el producto era mucho más consistente. La fábrica de Brunel fue más que un impulso para la Royal Navy. Fue un monumental paso adelante hacia nuestro mundo moderno producido en serie. Porque aquí estaba la primera línea de producción y montaje totalmente mecanizada. Virtualmente todo en nuestro mundo, desde comida a coches, procede de la línea de producción. Una línea de producción que empezó aquí, en unos astilleros de Portsmouth en 1802. Era una línea de producción que hacía posible producir unidades rápidamente, con precisión y en cantidades nunca antes imaginadas. Lo que los organizadores militares tanto habían deseado, por fin estaba a su alcance. La patente del fusil de Enfield de 1853 fue el primer objeto producido en serie, hecho con precisión, con partes recambiables. Había 900 operaciones distintas en la fabricación de cada fusil. Aquí tenemos el seguro. Esta parte de aquí. Si esto se estropeaba en la batalla, se podía sacar, mandarlo a reparar y conseguir un seguro de otro fusil o de la fábrica y encajaba. Así. Esto es lo bueno de todo esto. Esta intercambiabilidad, esta exactitud significaba que estos fusiles podían ser reparados rápidamente, se podían hacer reparaciones en el campo de batalla y eso era muy importante, desde luego. Los recambios y la producción en serie significan que hoy cuando una lavadora o un coche se estropean, damos por sentado que se pueden reparar con una pieza de recambio nueva. Los principios de la revolución industrial, como la producción en serie, la experimentación científica, la ingeniería de precisión, revolucionaron la guerra por tierra y por mar. Científicos y soldados iban a llevar la guerra a una dimensión totalmente nueva: el cielo. En el Museo de la Royal Artillery, en Woolwich, hay una extraordinaria parte de la historia militar británica que todavía causa impacto hoy. El teniente coronel Simon West es del Royal Military College of Science. ¿Qué es esto? Bueno, son algunos cohetes de guerra de un hombre llamado William Congreve, que vivía aquí en Woolwich, sobre 1800. Y lo que vemos aquí es un número de los cohetes originales de Congreve, que se usaban para suministrar armas ligeras, para moverse por el campo de batalla. Es una tecnología realmente nueva para hacer esto. Artillería ligera, pero ¿cómo funciona esto? Esto es obviamente un cohete entero. Este está seccionado. ¿Y este? Bueno, en el cuerpo principal, dentro de la caja de metal, hay pólvora muy comprimida. Bien. Con un canal vaciado en el medio para que en realidad actúe la llama. Sería como un fuego artificial moderno. Se enciende el papel azul del final y esto empieza a arder muy vorazmente, produciendo una gran cantidad de gas por el final de la parte de atrás. Y en la parte frontal, la llama en realidad encendería este fusible que entra corriendo en la ojiva. Y esto es la pólvora negra fina, aquí dentro que reventaría la cáscara de hierro del molde, enviando fragmentos sobre las cabezas del enemigo. En realidad es una especie de fuerza disuasoria. Bueno, esta es un arma muy polémica para su época y funcionaba dando resultados desiguales. Esta es quizá la mejor manera de expresarlo. Y quiero decir que supongo que es fácil esquivar esto, parece un poco primitivo, es como... Pero no tenemos que esquivarlo, ¿verdad? Podemos probar uno a ver qué pasa. Creo que deberíamos. Trabajando con las notas y dibujos originales, Simon ha reconstruido el cohete de Congreve. Vamos a encenderlo aquí, en Salisbury Plain, y veremos el primer cohete de Inglaterra en vuelo. ¿La luz roja?
Preparado. 3, 2, 1, fuego. Oh, Vale, vamos preparando otro. se ha encendido la carga propulsora. El fusible se ha encendido, pero no ha despegado todavía. Simon ha preparado nuestro segundo cohete. Cebo preparado. 3, 2, 1, fuego. Esto es fascinante. La carga ha reventado en el cuerpo del cohete. El cohete todavía está en la plataforma de lanzamiento. El caso es que podría lanzarse en cualquier momento, así que ir a inspeccionar podría ser algo arriesgado. Tony sale a ver. Esto solo demuestra lo que tuvo que trabajar Congreve para hacerlo bien. Tenían que estar absolutamente seguros de que la parte de arriba del cohete fuera sólida para que la pólvora y los gases no se quemaran dentro y salieran por el otro extremo, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Tenemos una especie de chorro de llamas en ambos extremos, que lo está neutralizando. De modo que el cohete se queda en su plataforma. Esto es muy instructivo. Me gustaría estar seguro de que podemos llegar a hacer que esto vuele. Falta un poco de evolución. Esta es nuestra última oportunidad. Parece que nunca llegaremos a ver cómo funcionaban los cohetes de Congreve. Enciendo la luz roja. Preparado. 3, 2, 1, fuego. Sí, bien. Espléndido. Hay mucho humo. Sí. Me pregunto hasta dónde habrá ido. ¿Oiremos la explosión? Probablemente. Nuestra prueba sugiere que los cohetes de Congreve son temperamentales, pero a veces también terroríficos. Congreve llevó la guerra a los cielos. Sus experimentos inspirarían a otros a llevar a la humanidad al espacio. Pero mientras las bombas de Congreve estallaban en el aire, por otro lado se estaban haciendo experimentos bajo el agua. En 1775, un inventor americano, David Bushnell, descubrió que la pólvora explotaba bajo el agua. Decidió diseñar un dispositivo de entrega. El Tártel de Bushnell realizó su primera acción en septiembre de 1776 y fue en muchos sentidos el arma secreta de los americanos en la batalla para conseguir la independencia de Gran Bretaña. Realmente es una máquina maravillosa e ingeniosa. Cuando se botaba quedaba unos 15 centímetros por encima del nivel del agua. Con esta pequeña torre cónica sobresaliendo puedo ver por una pequeña portilla que hay aquí por dónde voy. Para avanzar yo pedalearía así. Es sencillo. Muevo una hélice que tengo delante que me impulsa por el agua. Y ahora el timón. Lo uso de forma convencional, de modo que ahora avanzo por el agua, llevando también el timón. Excelente. Más cosas increíbles. De modo que avanzo. Ahora me acerco al barco enemigo, al barco inglés. Quiero descender para poder ir por debajo de él y atar mi mina, mi carga a su casco. Lo voy a hacer de una forma increíble. Giro esta enorme llave de aquí. Esto deja entrar el agua, lo cual en un submarino es aterrador. Y esto es lo que ocurre. Entra algo de agua. Está alrededor de mis pies, a 1 centímetro del suelo, y voy bajando hasta llegar justo por debajo del barco enemigo. De modo que ahora estoy totalmente sumergido, avanzando por el agua. Listo para atacar. Increíble. Otra manivela aquí. Va atornillando la carga en el fondo del barco encima de mí. Cuando está conectada, entonces lo invierto. La punta del taladro permanece en el barco enemigo. Y yo me voy y la carga se queda atrás. En esta carga hay un fusible para 30 minutos
que yo activo al alejarme de la proximidad del casco. Esto es increíble. Realmente este hombre, Bushnell, no solo inventó un submarino que funcionaba, sino también una mina, o, como le llama él, un torpedo, por una especie de pez manta. El Turtle nunca llegó a hundir un barco, pero consiguió aterrorizar a todos los que vieron este nuevo y extraño invento. El Turtle marcó el principio de la guerra submarina. Desde luego fue el primer submarino usado en combate. Y es increíble, realmente, viendo este sistema bastante primitivo, aunque tuvo éxito. Pero debo decir que pedalear cansa un poco. Para revolucionar verdaderamente la guerra en el mar, tanto el Turtle como los barcos para los que estaba preparado a atacar necesitaban una energía alternativa. Su descubrimiento sería una de las historias más improbables de la revolución industrial. Esto empieza en 1774, cuando John Wilkinson, el loco del hierro, un maestro herrero de los Midlands, encontró un nuevo modo para moldear los cañones de hierro. Este es un modelo de la revolucionaria máquina taladradora de Wilkinson. En lugar de moldear un cañón alrededor de un tronco o de un agujero para hacer el hueco del cañón, Wilkinson moldeó un sólido pedazo de hierro y luego lo perforó. El resultado fue un cañón más recto y más preciso que nunca. Usando esto, Wilkinson podría casi literalmente perforar Inglaterra. Pero el impacto de la máquina de Wilkinson iba a ir mucho más lejos. Para descubrir qué más hizo por nosotros, he venido a Fort Nelson, cerca de Portsmouth, donde está la colección de artillería histórica de las Royal Armouries. Nicholas Hall es el conservador. Imagino que hay que aceptar que esta tecnología fue inspiradora para todo el que estuviera relacionado con la creación de máquinas en la época. Bueno, desde luego inspiró a James Watt, que no sabía cómo mejorar la extremadamente ineficiente máquina Newcomen. Pero al encajar mejor el pistón y el cilindro, basándose en las ideas de Wilkinson, fue capaz de transformar la máquina de vapor. Un pensamiento increíble, de modo que sin Wilkinson, sin un cañón cuidadosamente perforado, no habría una máquina de vapor eficiente como la que construyó Watt. Por lo tanto, no habría fábricas y talleres que funcionaran con vapor, no habría máquinas de vapor, no habría barcos de vapor. Todo esto, en cierto sentido, proviene de esta tecnología militar. El vapor puso el mundo moderno en movimiento, y en el campo de batalla las cosas también se movían rápido. Para superar al enemigo, los ingenieros británicos pasaron de fijarse en la forma en que los cañones estaban hechos a fijarse en el material de que estaban hechos. El hierro fundido no se podía riflear para obtener mayor precisión, pero el hierro forjado, al contrario que el fundido, que simplemente se vierte en moldes y se deja enfriar, se enrolla, se martillea o se le da forma. Esto elimina cualquier burbuja o grieta. He venido a la Universidad de Manchester para comparar el hierro fundido con el forjado. Esto es un trozo de hierro fundido y esto un trozo de hierro forjado. Se parecen mucho. Voy a estirarlos en esta máquina para ver cuál es más moldeable. Bien. En marcha. El hierro fundido a la izquierda se rompe después de haber sido estirado solo 1 milímetro. Pero el hierro forjado a la derecha sigue. Al final se rompe al superar los 8 milímetros. Es increíble, el hierro forjado y el hierro fundido respondieron de forma muy diferente. El secreto de estas diferencias está en el proceso de fabricación. El hierro fundido está inherentemente agrietado, y estas grietas hacen que se rompa antes, mientras que el hierro forjado tiene una estructura más fina, es más fiable y por tanto responde mucho mejor cuando es sometido a tensión. El hierro forjado es fuerte, ligero y moldeable. Por ello ha sido el material elegido para estaciones de tren como las de St. Pancras y Paddington, invernaderos en Kew, el Palacio de Cristal y para los cañones. Este cañón de Armstrong del año 1859 está hecho completamente de hierro forjado.
Está rifleado, como el fusil de Baker, de modo que los proyectiles pueden ir a una distancia mayor con más precisión. Lanza un proyectil que pesa 50 kilogramos. A mediados del siglo XIX, la industria había revolucionado la guerra. Este infierno de 40 hornos alimentaba 10 calderas que impulsaban un motor masivo para que trabajara día y noche con intenso calor. Pero esto no es una fábrica, es la última máquina de guerra, el HMS Warrior. Cuando el Warrior fue botado, 101 años después del HMS Victory, cualquier otro buque de guerra construido en el mundo quedó obsoleto de la noche a la mañana. En 1860 el Warrior era el buque de guerra más largo y más grande que se había construido jamás. Su monstruoso casco negro contenía los resultados de un siglo de invención. Este buque todavía llevaba velas, pero ahora eran secundarias con respecto al masivo motor de vapor con cilindros perforados que impulsaba una hélice. El casco de madera fue reemplazado por uno hecho de hierro fundido, y aquí vemos las planchas de hierro fundido y las cuadernas remachadas juntas. Verdaderamente el Warrior fue el primer buque de guerra con casco de hierro. Lo que esto significaba es que era prácticamente imposible atravesar su casco. Entre las paredes de hierro del Warrior está la más letal de las armas de la revolución industrial. Los oficiales y el capitán de la tripulación iban armados con las Navy Colts, patentadas en 1851. El resto de la tripulación y los marines van armados con el fusil Enfield, patentado en 1853, totalmente producido en serie y con piezas intercambiables. A bordo también había cañones Armstrong de hierro forjado. El Warrior es un producto aterrador del valor industrial y militar de Inglaterra, pero nunca lanzó un disparo con ira. Fue la última fuerza disuasoria. La revolución industrial había revolucionado la guerra. El éxito militar ya no estaba basado en las habilidades del soldado, sino en la calidad y cantidad de la tecnología de que disponía. Las armas hechas a mano eran reemplazadas por armas producidas en masa, el fruto más amargo de la revolución industrial. Mientras la madera y las velas daban paso al hierro y el vapor, el campo de batalla se extendía desde la tierra y el mar hasta por debajo del mar y al mismísimo cielo. Había llegado la guerra moderna. Esta revolución en la guerra nos dio armas capaces de una destrucción terrible. También nos dio algunos de nuestros más importantes inventos. La gran paradoja de la guerra es que de la destrucción viene la creación. Y es por la guerra que tenemos algunos de nuestros mayores inventos, desde el motor de vapor a viajar por el espacio. Pueda parecer, este sencillo aparato fue la clave para uno de los más importantes avances de la historia. Los bloques de polea se usan para mover velas pesadas o cañones. Hay 768 en el HMS Victory. Y para mantener a la flota operativa, el almirantazgo necesitaba 100.000 cada año, modelados uno a uno, a mano. Y eso era un problema que llamó la atención de un ingenioso francés llamado Marc Brunel. Marc Brunel fue el padre de un tal Isambard Kingdom Brunel, presumiblemente el mejor ingeniero de la historia. Pero Marc tampoco era mal ingeniero. Huyó de la Revolución Francesa y trabajaba en Nueva York cuando supo que la Marina necesitaba bloques de polea.
Ahí tenía un motivo para venir a Inglaterra y reunirse con su amada inglesa, Sophie Kingdom. Llegó en 1799 y se casó con Sophie el mismo año, lo cual nos lleva a Brunel y a nosotros de vuelta a los bloques. Brunel estaba decidido a resolver el rompecabezas del bloque de polea. Y con un joven y brillante fabricante de herramientas para máquinas llamado Henry Maudslay, diseñó una máquina para hacer cada una de las puertas. Luego, las diferentes partes irían montadas en un bloque de polea. Esta era una forma revolucionaria de hacer un objeto bastante humilde. En 1802, las máquinas de hacer bloques de Brunel fueron instaladas en los astilleros de Portsmouth. He venido aquí para conocer a Alex Barlow, que fue fabricante de bloques hasta 1985. En este edificio, Brunel pondría en marcha un proceso cuyos efectos todavía se notan hoy, no solo en la guerra, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cielos, Alex, qué espacio tan fantástico. Me encantan estas columnas de madera. ¿Y qué hay ahí arriba? Eso es el mecanismo original que dirigía las máquinas para hacer los caparazones de los bloques. ¿Los caparazones? ¿Las cajas? Sí, las cajas. Es increíble que haya sobrevivido. En realidad había 15 máquinas aquí. ¿Todas movidas por correas que salían de esas ruedas? Todas movidas por correas que salían de las máquinas. Es asombroso. Esta es una de las máquinas originales de Brunel, hecha por Henry Maudslay, y era para cortar madera. ¿Esto es un tipo de madera subtropical? Esta hoja está tan bien ajustada que podría cortar 3 milímetros de ese leño sin romperlo. Parece como si todo en conjunto pudiera funcionar ahora mismo. En 1982 todavía estaba funcionando. Vaya. ¿Puedo darle a esto? Uno gira la columna y al mismo tiempo el operador acerca esto. Increíble. En industrial, las batallas por lo general se habían ganado o perdido según el grado de entrenamiento y disciplina de los soldados. ¡Alto! ¡Preparados! ¡Carguen! ¡Ahora! ¡Disparen! ¡Preparados para avanzar! ¡Avancen! Después de casi 10 años de luchar, franceses e ingleses estaban bastante igualados y estancados. Para ganar, Inglaterra necesitaba nuevas tácticas y nueva tecnología. Era el momento de cambiar. En 1800 se formó un cuerpo experimental de fusileros. Así fue como salieron los abrigos rojos y entraron los chaquetas verdes. Los fusileros fueron el primer regimiento de la Armada inglesa en vestir de verde como camuflaje. Utilizando el terreno como escondite, esta banda selecta de perspicaces tiradores luchó en pequeños grupos por delante del avance principal para cubrir movimientos o proteger una retirada. Pero el camuflaje no era su única innovación. A cada fusilero se le enseñaba a utilizar su iniciativa. Aquí, bien, fuego a discreción. Por ejemplo, hay un francés ahí disparando contra nosotros al azar. Si echamos una mirada a través del árbol y le encontramos, seguramente nos volará la cabeza. Vamos a probar un truco. Cojo mi bayoneta, la junto con el fusil, cojo mi pan, mi ración diaria y lo clavo en la bayoneta. Y con mi sombrero puesto se parece bastante a mí. Sujeto esto aquí arriba e intento atraer el disparo del francés. Creyendo que me ha dado, le cogemos con la guardia baja. Y de ahí viene la frase, usa la cabeza. Esta táctica no llegó a imponerse, pero el uso del camuflaje y de la iniciativa sí lo hicieron. Hoy son fundamentales en la guerra moderna. Y los fusileros siguen formando parte de la Armada inglesa como los chaquetas verdes reales. Luchando individualmente o en grupos reducidos, los fusileros necesitaban un arma más precisa, y es esta, el fusil Baker, hecho en Whitechapel, Londres, por un tipo llamado Ezekiel Baker. Es bastante parecido al mosquete de cañón liso, un poco más pequeño, algo más ligero. Se tarda más en cargarlo, pero hay una diferencia muy crucial. Inspirado por la revolución y la industria, Baker grabó estrías en el interior del cañón de su escopeta. Las estrías provocan que la bala rote, un efecto conocido como rifling. El rifling es parecido a lanzar una pelota de rugby. Si yo solo lanzo la pelota de rugby, no va a llegar muy lejos, tampoco irá muy recta.
pero si le das un giro como este, llega más lejos y más recto. Y de mayor éxito de su época. Totalmente erizado de cañones, 104 en total. Pero todo ese terrible poder no era nada sin estos bloques de polea. Por extraño que pueda parecer, este sencillo aparato fue la clave para uno de los más importantes avances de la historia. Los bloques de polea se usan para mover velas pesadas o cañones. Hay 768 en el HMS Victory. Y para mantener a la flota operativa, el almirantazgo necesitaba 100.000 cada año, modelados uno a uno, a mano. Y eso era un problema que llamó la atención de un ingenioso francés llamado Marc Brunel. Marc Brunel fue el padre de un tal Isambard Kingdom Brunel, presumiblemente el mejor ingeniero de la historia. Pero Marc tampoco era mal ingeniero. Huyó de la Revolución Francesa y trabajaba en Nueva York cuando supo que la Marina necesitaba bloques de polea. Ahí tenía un motivo para venir a Inglaterra y reunirse con su amada inglesa, Sophie Kingdom. Llegó en 1799 y se casó con Sophie el mismo año, lo cual nos lleva a Brunel y a nosotros de vuelta a los bloques. Brunel estaba decidido a resolver el rompecabezas del bloque de polea. Y con un joven y brillante fabricante de herramientas para máquinas llamado Henry Maudslay, diseñó una máquina para hacer cada una de las puertas. Luego, las diferentes partes irían montadas en un bloque de polea. Esta era una forma revolucionaria de hacer un objeto bastante humilde. En 1802, las máquinas de hacer bloques de Brunel fueron instaladas en los astilleros de Portsmouth. He venido aquí para conocer a Alex Barlow, que fue fabricante de bloques hasta 1985. En este edificio, Brunel pondría en marcha un proceso cuyos efectos todavía se notan hoy, no solo en la guerra, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cielos, Alex, qué espacio tan fantástico. Me encantan estas columnas de madera. ¿Y qué hay ahí arriba? Eso es el mecanismo original que dirigía las máquinas para hacer los caparazones de los bloques. ¿Los caparazones? ¿Las cajas? Sí, las cajas. Es increíble que haya sobrevivido. En realidad había 15 máquinas aquí. ¿Todas movidas por correas que salían de esas ruedas? Todas movidas por correas que salían de las máquinas. Es asombroso. Esta es una de las máquinas originales de Brunel, hecha por Henry Maudslay, y era para cortar madera. ¿Esto es un tipo de madera subtropical? Esta hoja está tan bien ajustada que podría cortar 3 milímetros de ese leño sin romperlo. Parece como si todo en conjunto pudiera funcionar. Phil de 1853 fue el primer objeto producido en serie, hecho con precisión, con partes recambiables. Había 900 operaciones distintas en la fabricación de cada fusil. Aquí tenemos el seguro, esta parte de aquí. Si esto se estropeaba en la batalla, se podía sacar, mandarlo a reparar y conseguir un seguro de otro fusil o de la fábrica, y encajaba. Así. Esto es lo bueno de todo esto. Esta intercambiabilidad, esta exactitud significaba que estos fusiles podían ser reparados rápidamente, se podían hacer reparaciones en el campo de batalla, y eso era muy importante, desde luego. Los recambios y la producción en serie significan que hoy, cuando una lavadora o un coche se estropean, damos por sentado que se pueden reparar con una pieza de recambio nueva. Los principios de la revolución industrial, como la producción en serie, la experimentación científica, la ingeniería de precisión, revolucionaron la guerra por tierra y por mar. Científicos y soldados iban a llevar la guerra a una dimensión totalmente nueva: el cielo. En el Museo de la Royal Artillery, en Woolwich, hay una extraordinaria parte de la historia militar británica que todavía causa impacto hoy. El teniente coronel Simon West es del Royal Military College of Science.
¿Qué es esto? Bueno, son algunos cohetes de guerra de un hombre llamado William Congreve, que vivía aquí en Woolwich, sobre 1800. Y lo que vimos aquí es un número de los cohetes originales de Congreve, que se usaban para suministrar armas ligeras, para moverse por el campo de batalla. Es una tecnología realmente nueva para hacer esto. Artillería ligera. Pero, ¿cómo funciona esto? Esto es obviamente un cohete entero. Este está seccionado. ¿Y este? Bueno, en el cuerpo principal, dentro de la caja de metal, hay pólvora muy comprimida. Bien. Con un canal vaciado en el medio para que en realidad actúe la llama. Sería como un fuego artificial moderno. Se enciende el papel azul del final y esto empieza a arder muy vorazmente, produciendo una gran cantidad de gas por el final de la parte de atrás. Y en la parte frontal, la llama en realidad encendería este fusible que entra corriendo en la ojiva. Y esto es la pólvora negra fina, aquí dentro que reventaría la cáscara de hierro del molde, enviando fragmentos sobre las cabezas del enemigo. En realidad es una especie de fuerza disuasoria. Bueno, esta es un arma muy polémica para su época y funcionaba dando resultados desiguales. Esta es quizá la mejor manera de expresarlo. Y quiero decir que supongo que es fácil esquivar esto. Parece un poco primitivo. Es como... Pero no tenemos que esquivarlo, ¿verdad? Podemos probar uno a ver qué pasa. Creo que deberíamos. Trabajando con la 768 en el HMS Victory. Y para mantener a la flota operativa, el almirantazgo necesitaba 100.000 cada año, modelados uno a uno, a mano. Y eso era un problema que llamó la atención de un ingenioso francés llamado Marc Brunel. Marc Brunel fue el padre de un tal Isambard Kingdom Brunel, presumiblemente el mejor ingeniero de la historia. Pero Marc tampoco era mal ingeniero. Huyó de la Revolución Francesa y trabajaba en Nueva York cuando supo que la Marina necesitaba bloques de polea. Ahí tenía un motivo para venir a Inglaterra y reunirse con su amada inglesa, Sophie Kingdom. Llegó en 1799 y se casó con Sophie el mismo año, lo cual nos lleva a Brunel y a nosotros de vuelta a los bloques. Brunel estaba decidido a resolver el rompecabezas del bloque de polea. Y con un joven y brillante fabricante de herramientas para máquinas llamado Henry Maudslay, diseñó una máquina para hacer cada una de las puertas. Luego, las diferentes partes irían montadas en un bloque de polea. Esta era una forma revolucionaria de hacer un objeto bastante humilde. En 1802, las máquinas de hacer bloques de Brunel fueron instaladas en los astilleros de Portsmouth. He venido aquí para conocer a Alex Barlow, que fue fabricante de bloques hasta 1985. En este edificio, Brunel pondría en marcha un proceso cuyos efectos todavía se notan hoy, no solo en la guerra, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cielos, Alex, qué espacio tan fantástico. Me encantan estas columnas de madera. ¿Y qué hay ahí arriba? Eso es el mecanismo original que dirigía las máquinas para hacer los caparazones de los bloques. ¿Los caparazones? ¿Las cajas? Sí, las cajas. Es increíble que haya sobrevivido. En realidad había 15 máquinas aquí. ¿Todas movidas por correas que salían de esas ruedas? Todas movidas por correas que salían de las máquinas. Es asombroso. Esta es una de las máquinas originales de Brunel, hecha por Henry Maudslay, y era para cortar madera. ¿Esto es un tipo de madera subtropical? Esta hoja está tan bien ajustada que podría cortar 3 milímetros de ese leño sin romperlo. Parece como si todo en conjunto pudiera funcionar ahora mismo. En 1982 todavía estaba funcionando. Vaya. ¿Puedo darle a esto? Uno gira la columna y al mismo tiempo el operador acerca esto. Increíble. Esto consigue una precisión extraordinaria. De eso se trata, ¿no? Brunel y Maudslay hicieron máquinas para serrar, ranurar, tornear y moldear cada parte del bloque. Usando estas máquinas, 10 hombres no cualificados podían hacer el trabajo. Viene de esta tecnología militar. El vapor puso el mundo moderno en movimiento, y en el campo de batalla las cosas también se movían rápido. Para superar al enemigo, los ingenieros británicos pasaron de fijarse en la forma en que los cañones estaban hechos a fijarse en el material de que estaban hechos. El hierro fundido no se podía riflear para obtener mayor precisión, pero el hierro forjado, al contrario que el fundido, que simplemente se vierte en moldes y se deja enfriar, se enrolla, se martillea o se le da forma. Esto elimina cualquier burbuja o grieta.
He venido a la Universidad de Manchester para comparar el hierro fundido con el forjado. Esto es un trozo de hierro fundido y esto un trozo de hierro forjado. Se parecen mucho. Voy a estirarlos en esta máquina para ver cuál es más moldeable. Bien. En marcha. El hierro fundido a la izquierda se rompe después de haber sido estirado solo 1 milímetro. Pero el hierro forjado a la derecha sigue. Al final se rompe al superar los 8 milímetros. Es increíble, el hierro forjado y el hierro fundido respondieron de forma muy diferente. El secreto de estas diferencias está en el proceso de fabricación. El hierro fundido está inherentemente agrietado y estas grietas hacen que se rompa antes, mientras que el hierro forjado tiene una estructura más fina, es más fiable y por tanto responde mucho mejor cuando es sometido a tensión. El hierro forjado es fuerte, ligero y moldeable. Por ello ha sido el material elegido para estaciones de tren como las de St. Pancras y Paddington, invernaderos en Kew, el Palacio de Cristal y para los cañones. Este cañón de Armstrong del año 1859 está hecho completamente de hierro forjado. Está rifleado, como el fusil de Baker, de modo que los proyectiles pueden ir a una distancia mayor con más precisión. Lanza un proyectil que pesa 50 kilogramos. A mediados del siglo XIX, la industria había revolucionado la guerra. Este infierno de 40 hornos alimentaba 10 calderas que impulsaban un motor masivo para que trabajara día y noche. En realidad es una especie de fuerza disuasoria. Bueno, esta es un arma muy polémica para su época y funcionaba dando resultados desiguales. Esta es quizá la mejor manera de expresarlo. Y quiero decir que supongo que es fácil esquivar esto, parece un poco primitivo, es como... Pero no tenemos que esquivarlo, ¿verdad? Podemos probar uno a ver qué pasa. Creo que deberíamos. Trabajando con las notas y dibujos originales, Simon ha reconstruido el cohete de Congreve. Vamos a encenderlo aquí, en Salisbury Plain, y veremos el primer cohete de Inglaterra en vuelo. ¿La luz roja? Preparado. 3, 2, 1, fuego. Oh. Vale, vamos preparando otro. Se ha encendido la carga propulsora. El fusible se ha encendido, pero no ha despegado todavía. Simon ha preparado nuestro segundo cohete. Cebo preparado. 3, 2, 1, fuego. Esto es fascinante. La carga ha reventado en el cuerpo del cohete. El cohete todavía está en la plataforma de lanzamiento. El caso es que podría lanzarse en cualquier momento, así que ir a inspeccionar podría ser algo arriesgado. Tony sale a ver... Esto solo demuestra lo que tuvo que trabajar Congreve para hacerlo bien. Tenían que estar absolutamente seguros de que la parte de arriba del cohete fuera sólida para que la pólvora y los gases no se quemaran dentro y salieran por el otro extremo, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Tenemos una especie de chorro de llamas en ambos extremos, que lo está neutralizando. De modo que el cohete se queda en su plataforma. Esto es muy instructivo. Me gustaría estar seguro de que podemos llegar a hacer que esto vuele. Falta un poco de evolución. Esta es nuestra última oportunidad. Parece que nunca llegaremos a ver cómo funcionaban los cohetes de Congreve. Enciendo la luz roja. Preparado. 3, 2, 1, fuego. Sí, bien. Espléndido. Hay mucho humo. Sí. Me pregunto hasta dónde habrá ido. ¿Oiremos la explosión? Probablemente.
Nuestra prueba sugiere que los cohetes de Congreve son temperamentales, pero a veces también terroríficos. Congreve llevó la guerra a los cielos. Sus experimentos inspirarían a otros a llevar a la humanidad al espacio.